cordial saludo a los seguidores del pensamiento al aire en cualquier lugar del mundo. El día de hoy vamos a tener un conversatorio con una mujer que les va a encantar. Es economista, con especialización en gerencia de telecomunicaciones en Escocia y también con un doctorado realizado en Estados Unidos. De una capacidad de trabajo inmensa. Ha aportado mucho en la educación a Colombia. Ha sido directora del Plan Nacional de Educación del 2016 al 2026. Es una mujer que hoy es vicerrectora académica de la Fundación Universitaria Andina. Con ella vamos a conversar. Primero, le damos un cordial saludo a Marta. Hola Antonio, querido, un gusto estar acá en tu programa. Gracias por esas palabras muy amplias, muchas gracias. Y bueno, yo muy contenta de estar contigo, con tu audiencia que es muy conocida y respetada en Antioquia. Y bueno, un gusto para mí de verdad, Antonio. Pues Marta, ese respeto lo queremos en todas partes del mundo para el pensamiento al aire que tiene esa función de divulgar y mostrar el talento de la gente buena como tú. De manera que vamos a que nos cuentes un poquito, yo ya lo hice, pero que un poco nos hables de tu vida profesional. Gracias, Antonio. Bueno, pues he tenido una dicha muy grande, la dicha de poder pensar en el desarrollo socioeconómico del país como economista que soy y trabajar desde las tecnologías y la educación y su combinación para poder realmente generar ese desarrollo humano que habla Amartya Sen, economista premio Nobel hace algunos años, que precisamente decía cómo nosotros los economistas y toda la humanidad debe estarse pensando en esquemas que permitan esa posibilidad que debemos tener los humanos de vivir plenamente y cómo todas las políticas que se dan en una sociedad tienen que estar dirigidas a ese ejercicio, Antonio. Entonces, contenta porque he trabajado desde distintas instancias, fui funcionaria pública prácticamente toda mi vida, amo el sector público y ahora tengo el honor de ser vicerrectora académica de la Fundación Universitaria del Área Andina. Bueno, en el sector público estuviste en el tema también de la parte de educación. ¿Esa experiencia cómo fue? Porque todavía ese plan está en desarrollo, ¿no? Sí, el Plan Nacional Decenal de Educación es una bitácora, casi que un faro para que todas las instancias del país puedan tener unos lineamientos generales de hacia dónde debería ir la educación. En esta versión del Plan Decenal de Educación se tuvo algo muy interesante, Antonio, y fue la apuesta de ese colombiano que se soñaba al 2026. ¿Cuál es ese colombiano que deberíamos formar como sociedad, como instituciones, como Estado, para que estuviera habilitado ante los cambios de los distintos escenarios que se iban a formular? Y además también se dieron pues 10 elementos de casi que recomendaciones o retos de la educación en su totalidad en el sistema para poder hacer que la educación fuera ese gran habilitador del desarrollo del país. Marta, hoy estamos en el 2022. Ese es un sueño al 2026. ¿El avance sí es representativo o estos cambios de gobierno o de sistema más bien de gobierno van a impedir o a mejorar ese cumplimiento? Yo estoy convencida, Antonio, que no importa el gobierno que tengamos, la apuesta por la educación es clara. Todos sabemos que debemos apostarle a la educación. Lo que pasa es que hay distintas miradas y diferentes caminos para llegar a su cumplimiento. Y bienvenidas todas las aproximaciones. Lo que sí es que es urgente nosotros poder llegar a los territorios de forma contundente, poder tener estas apuestas de calidad, poder buscar que esas brechas sociales, culturales que tenemos en el país sean realmente disminuidas a partir de la educación y por supuesto aquí las tecnologías empiezan a jugar un papel muy importante porque de manera tradicional es difícil cubrir el 100% del país, pero ya hay alternativas habilitadas en la oferta colombiana, pero también
algo para nosotros fundamental, Antonio, y es cómo logramos un aprendizaje significativo, es decir, que el niño, el estudiante, el adolescente llegue al sistema, pero también las personas de otras generaciones lleguemos al sistema educativo y transformemos nuestras vidas pues esos aprendizajes que nos están llevando al desarrollo de unas competencias claras, al desarrollo del conocimiento, pero al mismo tiempo ese aprendizaje a lo largo de la vida. Entonces, son unas apuestas muy interesantes, Antonio, que debemos construir, que debemos materializar y están dispuestas ya, digamos, esas orientaciones. Ahora hay que ver cómo se materializan desde una formación contundente de los docentes, desde unas apuestas que entiendan un currículo que tiene que ser mucho más flexible, desde la posibilidad de tener una transición adecuada en los distintos niveles del sistema educativo, que no haya ese cambio abrupto de los distintos subsistemas que existen en el sistema de educación. Entonces, ahí empezamos, Antonio, a revisar qué se ha podido avanzar. Bueno, Existe en Marta, la... Marta, te Bien. interrumpo a preguntarte. Yo pienso, porque también he sido docente muchos años de universidades en Antioquia, pero también veo cuando uno arranca en el pregrado, cómo hay unas grandes falencias en los bachilleres, tanto en la concepción del Estado colombiano, en el conocimiento del propio Estado y en la ubicación de ellos, digamos, espacialmente. Vale decir, les falta mucho conocimiento que no lograron obtener en el desarrollo de la preparación en el bachillerato. Es como un contrasentido. Yo sé que se avanza en la posibilidad de tener mejor educación, pero lo que es importante es la calidad de la educación. Yo creo que en eso también estás trabajando. Sí, Antonio, venimos trabajando en la calidad de la educación y lo que significa la transformación desde la educación superior. Y también tenemos que reconocer lo que te estás diciendo, esas debilidades que a veces vienen trayendo los estudiantes cuando salen del sistema y de la educación básica y media, eso qué significa y cómo lo podemos abordar, pero además qué significan o cuáles son esas debilidades que se están viendo. Y pues aquí realmente, Antonio, estamos observando circunstancias en las cuales muchas veces nuestros estudiantes no están saliendo, al menos con el desarrollo de competencias genéricas. Esas competencias genéricas, ¿cuáles son? El saber leer. Tú me vas a decir, pero ¿cómo? Si yo pongo a mi sobrino, si yo pongo a mi primo, si yo pongo a fulano a que lea y él me lee bien. Claro, pero es el entender, la competencia lectora que comprende el entender lo que estoy leyendo, el relacionar mi lectura con el entorno y el saber ese conocimiento que estoy adquiriendo, cómo lo apropio en los contextos en los que estoy. Está también el pensamiento matemático, lógico matemático, que los colombianos tenemos algunos desarrollos y muchas veces, de acuerdo con las evaluaciones de las pruebas PISA, nos damos cuenta que sabemos las operaciones básicas, pero al yo no saber leer, seguramente no puedo interpretar un problema que me lleva a mí a resolver unas circunstancias específicas. Por otro lado, las nuevas ciudadanías. Antonio, no es saberme yo la Constitución de principio a fin con todos sus artículos, sus títulos, sus capítulos, sino eso qué significa y cómo la Constitución me habilita para ser un mejor ser humano, un mejor ciudadano en conflictos y en contextos complejos. ¿Y por qué te hablo con esa particularidad y esa determinación? Es porque las pruebas de Estado ya nos están diciendo que tenemos algunas debilidades en el desempeño en pruebas básicas, las pruebas de Estado colombianas. Y cuando nos fogueamos en las internacionales, que son las PISA, pues también están esos resultados. Ahora, allí hay una discusión, Antonio, de si esas pruebas de Estado son aquellas que miden realmente el conocimiento. Esas son unas discusiones bizantinas en las cuales no nos podemos Claro, detener. Marta, porque, claro, la realidad es que hay falencias en el tema de la formación de los estudiantes en bachillerato. Y creo que sin excepción, el bachiller del municipio o el bachiller de la ciudad que está formado en grandes instituciones, privadas o públicas. Hay un problema que creo que lo estás tocando, pero no se puede quedar en la discusión bizantina. Hay que aceptar que hay una falencia.
De acuerdo, las pruebas no me están midiendo el real desempeño y capacidades de nuestros estudiantes, pero lo que sí es cierto, Antonio, es que nosotros como sistema al menos debemos habilitar a nuestros estudiantes para un desempeño natural, cotidiano, en una vida de día a día, y para ello debemos tener una cantidad de competencias básicas desarrolladas. Ahora, al no cumplirse esas competencias básicas, cuando llegan los estudiantes a una universidad, pues sí nos hemos dado cuenta que a veces la lectura no es el fuerte de ellos, que el pensamiento lógico-matemático tiene debilidades, entre muchas otras cosas. ¿Y por qué eso es para nosotros importante? Y esa transformación no termina en el colegio, en las instituciones de educación superior continúan, porque nosotros debemos fortalecer elementos básicos como el pensamiento crítico, pero el pensamiento crítico también se desarrolla desde una lectura, desde una perspectiva de entender unos contextos y sobre todo de aportar a un entorno, siendo respetuosos de las instituciones, siendo también creativos ante las circunstancias y las problemáticas que tenemos. Pero para ello necesitamos también tener una base, y si la base no existe, pues cómo nosotros no podemos lavarnos las manos, Antonio, porque la formación sigue, y ahí es cuando viene la responsabilidad de las instituciones de educación superior de decir, bueno, ¿cómo me llegan los estudiantes y cómo los puedo llevar a que avancen en su proceso? Así es que hay que hacer casi que una revisión y fortalecimiento de esas competencias durante los primeros semestres. Es correcto, eso creo que compartimos, Marta, tu opinión. La verdad es que me sorprende gratamente, primero la comprensión y entendimiento del problema, porque tú lo manejas, obviamente, pero la forma en que lo transmites a la audiencia va a ser muy valioso. En este caso lo que uno diría es, habría que pensar en la educación superior en tener por lo menos un semestre de cambio o de acomodar la mentalidad del estudiante a la realidad nacional, ¿cierto? Porque, porque es notorio, yo lo veía en estudiantes de tercer y cuarto semestre aislados completamente del contexto, y usted plantea un tema de análisis y realmente se encuentra uno con unas falencias grandes, pero están enfocados. Y en ese plan que has manejado y en lo que perciben, veo claramente que el problema lo tienen ustedes visualizado y le están trabajando. De acuerdo, Antonio, y sobre todo que nosotros tenemos que pensarnos en este mundo que está cambiando constantemente, en este mundo, Antonio, que está permeado por las tecnologías, y que además aquí hay unos elementos muy interesantes, Antonio, y es que ya el Foro Económico Mundial viene diciendo cómo los oficios que generábamos de forma rutinaria ya prácticamente quedan en un 52% eliminados al 2025. ¿Cuáles son esos ejercicios rutinarios? Por ejemplo, eh, cuando no estamos generando mayor valor agregado a actividades que son muy secuenciales. Por ejemplo, en su momento, en nuestros centros comerciales existía alguien que nos entregaba un papelito para el parqueadero. Ese segmento ya se reemplazó por máquinas, y esa persona ha pasado a generarle un mayor aporte a la sociedad. Eso es valiosísimo, pero el Foro Económico Mundial ya levantó la mano y dijo, ojo, porque no solamente estas actividades rutinarias se han venido reemplazando y se reemplazarán sin duda, sino que aquellas que ya necesitan mayor análisis también se están reemplazando. Entonces, eso nosotros como instituciones de educación superior nos tiene que mover el piso, Antonio, si me permite la expresión, porque yo no puedo seguir formando un contador, un abogado, un ingeniero, sabiendo que cuando ellos salgan cuáles van a ser las circunstancias del entorno y cómo ellos van a aportar realmente y de forma significativa. Entonces, aquí es donde las instituciones de educación superior debemos pensarnos, siguen existiendo las necesidades para tener en cuenta ese tipo de profesiones. Y aquí la respuesta nuestra es, Antonio, claro, y desde el área andina, desde nuestra institución, hemos pensado que la sociedad siempre va a requerir profesionales de la salud, y si no que lo diga la pandemia. Siempre vamos a requerir administradores, siempre vamos a requerir ingenieros, pero lo que necesitamos hoy por hoy no es el desarrollo de las disciplinas tradicionales, sino más bien cómo entregamos a la sociedad un profesional de salud que tiene una mirada global, que se necesita a la luz de una pandemia.
una persona que se interrelaciona con otras profesiones, que tiene un alto componente de orientación al servicio, que entiende que detrás de un paciente hay una familia que está viviendo una circunstancia compleja. Entonces, además, esas tecnologías, ¿cómo nos ayudan a nosotros a resolver los grandes problemas de los sistemas? Muchas veces, Antonio, tratamos de traer a desarrolladores y programadores a que nos resuelvan problemas, por ejemplo, en educación. Más bien, ¿por qué no le preguntamos a un educador cuáles son esas problemáticas y cómo esas problemáticas las podemos resolver más bien con otros pensamientos, con el uso mismo de las tecnologías, pero también con la interrelación de otras profesiones? Entonces, aquí, Antonio, lo que nosotros hemos estado buscando es cómo le damos ese pensamiento computacional al resto de profesiones y a partir de ello habilitarlos para que ellos se piensen las problemáticas de sus entornos diferentes. Y aquí, por ejemplo, Antonio, una circunstancia que vivimos los colombianos en el día a día, ¿cómo hacemos para descongestionar los juzgados en nuestro país? Entonces no puede venir un ingeniero a tratar de solucionar ese problema porque es que esos son problemas complejos, pero si uno al abogado, a la persona que está en el día a día, le muestra más bien esos parámetros con los que se trabaja la programación, de pronto él va a tener ideas porque él sí conoce su problema, él conoce la complejidad, más que si ponemos a un ingeniero a que lo resuelva. Entonces aquí es buscar formar a ese ciudadano global, Antonio. Sí vamos a seguir necesitando abogados siempre, pero ¿cómo lo formamos ante las nuevas dinámicas, ante las nuevas problemáticas? Mira nada más el uso de las redes, el uso de las nuevas plataformas. Cuando allá hay de pronto circunstancias de derechos de autor que no están muy claras, tenemos que habilitar a nuestros estudiantes para estas nuevas circunstancias porque es el mundo del día a día. Y hoy por hoy vemos grandes abogados que ya sus audiencias se están habilitando a través de estas De eso te iba a tecnologías. hablar. La pandemia ayudó a cambiar el chip en la rama judicial. La obligatoriedad de llevar la administración de justicia a la virtualidad ha permitido que hoy todavía se mantenga la virtualidad como una forma de trabajar la justicia. Ese cambio, claro que es una ventaja. Hemos ido aprendiendo del tema, pero ha resultado positivo para el desarrollo inclusive de los procesos. De acuerdo, de acuerdo. Muy bien. Marta, hay un tema que me parece muy importante. Eh, Tu doctorado, cuando uno lo ve la importancia de un doctorado y hecho en Estados Unidos, ¿esa aplicación práctica es viable o hay muchos doctorados y voy a hacer una pregunta que yo sé la posible respuesta, pero quiero que la escuchen en el mundo? Los doctores muchas veces están ausentes de la realidad nacional, se quedan en la teoría o hay forma de que lleven a la práctica su gran conocimiento fuera de la formación académica. De acuerdo. Bueno, primero te cuento, Antonio, por ahora soy doctoranda. Estoy en el desarrollo de mi tesis y estoy segura que dentro de poco ya la termino y logro mi título, que no es nada fácil, Antonio. Mira, anteriormente se daba una tradición de que aquellas personas que tenían acceso a un doctorado, generalmente su aplicación se convertía en muchos elementos, no solo académicos, sino adicional de un énfasis muy importante hacia la investigación y hacia la producción de conocimiento. Ese sigue siendo una constante. Hay doctores que se dedican a esos ejercicios, hay otros que están dedicados a la enseñanza y son profesores muy notables y grandes pensadores. Pero también se han venido dando doctorados que están permitiendo un poco que personas que van hacia la ejecución, hacia la gerencia, hacia las transformaciones, tengan herramientas posibles para poder gestar caminos distintos. Ese es el caso de volver un doctorado mucho más práctico. El doctorado no va a cambiar su calidad, el doctorado siempre te va a exigir lectura, investigación, el método científico por delante, lo cual es maravilloso. Y eso le da una estructura a la persona que está haciendo un doctorado con unas dimensiones diferentes. Eso es muy valioso, pero también la sociedad necesita que esos elementos se vayan bajando a la practicidad de la resolución de problemas.
Muy bien. Entonces, Marta, en mi caso, considero que es valioso poder tener un doctorado, que no es necesario para todos los profesionales, sin duda, ni todos los profesionales necesitan tener un doctorado para poder tener un buen desempeño. En mi caso, es necesario precisamente por el rol que... muy bien, el rol tuyo de la educación y además lo transmites de una manera espectacular. Pero te voy a hacer una pregunta. ¿Faltan doctores en Colombia entonces? Por supuesto, Antonio, faltan doctores y falta adicional a ello estos doctores que sigan resolviendo desde sus esquemas, desde sus entornos. Necesitamos más doctores, por ejemplo, en las regiones, que sean personas que tengan una mirada del acceso, de cómo le sacamos provecho a lo que se está haciendo en la riqueza de Colombia, cómo además vinculamos en estos ejercicios a las distintas culturas que tenemos en nuestro país, cómo potenciamos el desarrollo de todos los entornos de Colombia. Entonces, el doctorado no debe ser exclusivo de una población, ni debe ser exclusivo de un cargo, ni debe ser exclusivo de un desempeño. De darnos es una estructura mental, Antonio, para configurar saberes, realidades y sobre todo transformar el entorno. No está mal que haya personas con doctorado que estén constantemente en lectura, investigando. De hecho, esa es la función básica y primaria de un doctorado. Hacia allá debemos ir todos. Lo que pasa es que también hay otras vertientes y las mismas tendencias están invitando a que todas esas investigaciones tengan una aplicación. De hecho, Antonio, para que a una persona se le publiquen artículos en revistas indexadas, ya debe tener una aplicación, ya debe tener una demostración del método científico que lo lleva a él a foguearse con la realidad. Entonces, a veces cuando decimos pues, que las personas que tienen doctorado son personas que están allá en la estratosfera, pues realmente no es que estén en la estratosfera, lo que pasa es que están investigando muchas veces de problemas muy particulares que a veces no son comunes para toda la gente, pero sí que están resolviendo problemas en su contexto y es valioso el trabajo que Qué están. maravilla de explicación. Yo creo que toda la audiencia va a quedar bastante impresionado de lo que la educación puede hacer cuando hay ese conocimiento. Marta, vámonos un poco ya para la universidad de la que tú eres vicerrectora académica. ¿Dónde está ubicada? ¿Cómo es el sentido de pertenencia? Y además, ¿qué están haciendo por la región? Bueno, pues Antonio, primero contarte que la Fundación Universitaria del Área Andina es una institución que ya va a cumplir 40 años de gestión, de desarrollo, de aportarle al país de manera significativa. Y te cuento que para nosotros es un orgullo lo que venimos haciendo, Antonio, porque venimos constantemente pensándonos en el desarrollo de la región. De hecho, nosotros tenemos una seccional en Pereira y una sede en Valledupar, otra sede en Bogotá, pero además cubrimos el 99% del país con más de 15 programas virtuales. Somos una de las instituciones pioneras en la virtualidad en Colombia y tenemos una combinación entre presencial, programas presenciales y programas virtuales. Lo que venimos haciendo por Colombia es escucharla, Antonio, entender que Colombia no es homogénea, que Colombia es diversa, que nuestra población es absolutamente rica en experiencia, en cultura, en saberes. Y desde ese entendimiento y desde comprender las necesidades de un mercado laboral, es que nosotros hemos venido desarrollando programas que son pertinentes para las regiones. Por decirte, en Valledupar nosotros entendemos el papel de distintas instituciones que están allí y tenemos una ingeniería muy fuerte. Las ingenierías de la tierra son una gran fortaleza en Valledupar, pero también entendíamos o entendimos hace unos 5 años que Valledupar no contaba con una facultad de medicina y los grandes médicos de Valledupar se formaron en otras sedes, en otras ciudades, y por qué Ariandina no podía tener ese desempeño de la región. Así es que nosotros allí creamos nuestra facultad de medicina. Por otro lado, en Pereira entendemos las connotaciones de salud tan valiosas que hay en el Triángulo del Café y nosotros tenemos una facultad muy interesante, muy importante en desarrollo de salud desde Pereira. Tenemos odontología, fisioterapia, terapia respiratoria, enfermería, entendiendo las condiciones de la región. No somos exclusivos en salud, también tenemos ingenierías, administración, diseño, tenemos muchos programas, En, pero ¿cómo se desarrollan estos programas? Entendiendo el entorno y las necesidades de sí, es desarrollo. fundamental entender que la pertinencia en la educación es vital para el desarrollo de la región.
y para que los estudiantes no salgan de la región cuando terminan su formación académica. ¿Cuántos estudiantes tienen hoy en Colombia? Tenemos más de 35.000 estudiantes, Antonio. ¿Cómo son? ¿Cómo la tienen presencial en términos? En términos, Tenemos aproximadamente un 60% de nuestros estudiantes en lo presencial y el resto, un 40% en virtual. Somos realmente la quinta institución de educación superior privada más grande del país, Antonio, pues con una experiencia en el desarrollo virtual. Y también contarte, Antonio, que hemos sido reconocidos por nuestro ámbito innovador porque al llegar a las regiones y regiones tan distintas, imagínate Bogotá, Pereira, Valledupar y además más del 99% del país en lo virtual, nos ha llevado a nosotros a entender un poco que no podemos formar de la misma manera y que las circunstancias de este mundo cambiante nos demandan a nosotros pues formar con esas miradas globales para una ejecución local. Así es que hemos creado lo que hemos llamado el sello transformador ariandino, que es esa apuesta de formar integralmente a nuestros profesionales para que sean los mejores en su ramo, pero al mismo tiempo tengan el desarrollo de las competencias del siglo XXI. Entonces esto, Antonio, nos ha llevado a nosotros a ser reconocidos recientemente precisamente por Great Place to Work como la institución con mejor desarrollo en una cultura de innovación en el país. Eso es para nosotros valioso porque no solamente buscamos educar desde lo académico, sino también con el ejemplo. Nos están reconociendo como una cultura de innovación que se está desafiando constantemente. Y la innovación tiene una responsabilidad, Antonio, y es que la innovación nos lleva a nosotros a estarnos midiendo. Esto me sirvió a hacer experimentos responsables y sobre todo en la educación. Esto sirvió, esto como cultura me está transformando, lo mido, me evalúo y sigo adelante. Tuve aprendizajes, elementos positivos, elementos de mejora, avancemos. Y de eso se trata una cultura innovadora. No es que todo se esté haciendo de la forma perfecta, pero sí de la mejor manera y aquello que no está saliendo como estamos esperando que salga, bueno, pues ajustémoslo, paremos un momento, ajustémoslo y sobre todo oigamos al estudiante. ¿Qué está el estudiante necesitando? Y también a la industria. Ahora, con una paradoja, Antonio, y es que ese círculo virtuoso que se habla de cómo la industria conversa con la academia y que a veces no hay esos puentes de comunicación. Perfecto, pero también a veces nos damos cuenta que la industria también necesita ser desafiada un poco en decirles, mire, vienen estas nuevas tendencias, estas nuevas tecnologías, estas nuevas maneras de relacionarnos y cómo la academia también empieza a formar a los profesionales para esas miradas que hoy en día nos está llevando, Antonio, pues a entender que no es solamente una disciplina, sino el complemento de varias disciplinas y el complemento de varias miradas con desarrollo Marta, de yo competencias. veo claramente que la educación tiene un factor importante en la estabilidad de un país. Espero que con esta forma de explicar las familias que vean este conversatorio les dé una posibilidad inmensa de entender el camino de la educación, la transformación social, económica y profesional que se logra a través de entender que la educación también está en un proceso de cambio, de acomodarse a las realidades nacionales. Y eso que tú estás haciendo allá como vicerrectora y lo que has realizado en diferentes funciones públicas amerita un reconocimiento y me complace además que nos estés acompañando hoy en el pensamiento al aire, lo cual agradezco además. No, el agradecimiento es mío, es un honor acompañarte y quiero darle un saludo muy especial a todas las personas que están viendo alrededor del mundo este gran programa de Pensamiento al Aire. Y Antonio, no me quiero ir sin algo importante. Tú acabas de hablar de la transformación de la educación y ese es nuestro rol, nuestro compromiso y nuestra responsabilidad. Pero yo quiero aprovechar, ya que tú llegas a tantos sitios y a tanta población, para dar un mensaje a tres actores fundamentales en la educación. Uno, el padre de familia. Los padres de familia deben tener esa mirada de cómo se comprometen aún más
con el desempeño de sus hijos. Y a veces lo vemos como solamente en los primeros grados de primaria, pero resulta que hemos visto ya estudios muy importantes, Antonio, que dicen que algunos padres de familia que apoyan a sus adolescentes en su proceso formativo logran que sus estudiantes realmente culminen sus estudios. Entonces, aquí la invitación a los papás es a que, como ya los ven grandes, como ya los ven adolescentes, ya los ven en la universidad, a veces los dejan un poquito de ladito. No, Antonio, la transformación se da desde las casas, desde el compromiso de los hogares. Y hoy en día, con padres que trabajamos tanto, pues nos cuestiona eso, cómo vamos a tener ese tiempo de calidad para acompañar a nuestros hijos, pero es un deber. Segundo actor que le quiero hacer un llamado muy importante es a los profes, Antonio. Nos da miedo, Antonio, digámoslo, nos da miedo innovar, nos da miedo probar, pero el mensaje aquí a los profes es a que equivoquémonos, eso es una función en la que estamos acostumbrados a desempeñarnos, no pasa nada. Y probemos a la vez con nuestros estudiantes, preguntémosles, ¿les gusta la clase así? ¿Qué tal si incluimos unos elementos de realidad aumentada? Hay ya muchas herramientas gratuitas sobre el metaverso. Empecemos con estos elementos, Antonio, porque nos da miedo fallar, pero profes, nadie está fallando, estamos buscando distintos caminos. Y el tercer mensaje más importante a la población más relevante en este escenario, Antonio, es a los estudiantes. Los estudiantes tienen hoy por hoy que tener un compromiso diferente, Antonio, y yo no me da pena reconocerlo. Yo estuve en la universidad porque además tenía un papá y una mamá que estaban encima mío y no me dejaban desviarme de ese camino. Pero yo me pregunto, si yo no hubiera tenido a mi papá y a mi mamá encima, yo hubiera terminado una universidad, de pronto no hubiera tenido esa conciencia. Pero los jóvenes de hoy hay que generarles la conciencia del empoderarse. Es que no tienen tiempo por perder. Invitarlos a que ellos sean los líderes y protagonistas de su proceso de formación. No piensen en la educación como, ay, qué pereza, más bien piensen con esa educación cómo van a lograr los sueños que quieren lograr y no a la vuelta de 4 años, de 2 años, cuando sean grandes, es que ya son grandes, ya son responsables y cómo ellos están tomando decisiones de cambiar ya su vida y su entorno, Antonio. Pues me queda una última pregunta, que nos estamos despidiendo más que los de un circo, pero es muy importante, Marta, el tema de la deserción aquí que estás tocando es muy importante, lo tocaste subliminalmente, pero hay un alto grado de deserción académica en Colombia. ¿Cómo lo estamos combatiendo? Mira, la deserción estudiantil está haciendo más del 56% en las instituciones de educación superior, según datos del Ministerio de Educación. Esto fluctúa por regiones también. Pero mira, la principal forma es teniendo esos currículos que un poco respondan a las necesidades del entorno. Pero es que en la deserción y teniendo nuestros profes que estén habilitados con elementos de innovación educativa, que las instituciones acompañen el desarrollo socioemocional de nuestros estudiantes, que no hablamos de eso, pero en otra oportunidad conversamos, que es uno de los factores más importantes del aprendizaje. Pero mira, Antonio, ya ha habido varios estudios nacionales e internacionales que hablan que los factores de riesgo de deserción de un estudiante son muchísimos. La situación socioeconómica de un país, conflictos sociales, complejidades en casa, la parte emocional, los recursos, porque nuestros estudiantes necesitan recursos, pero hay elementos que están a la mano nuestra, Antonio, más allá de la formación de los docentes que tiene que ser excelente, los currículos, el conversar con la industria, y son cosas que nosotros podemos trabajar ya, y es en la parte emocional. Cómo nuestros estudiantes se sienten que a partir de su estudio están llegando a su desarrollo, a su propósito de vida. Pero muchas veces tú le preguntas al estudiante, ¿y tú por qué estás aquí? Resulta que él no tiene ni idea, es que mi papá me mandó, es que en mi familia tienen el sueño de que yo sea el primer profesional de la familia. Bueno, y si esa responsabilidad que está cargando él, un mundo en sus hombros, ¿por qué no la llevamos más bien a decirle a él, ¿y tú cómo estás transformando tu vida? ¿Cuál es tu propósito con la educación? Allí podemos empezar a hacer cambios muy pequeños, Antonio, pero contundentes en empoderar al estudiante en su proceso de aprendizaje. Yo creo que son fórmulas eh, pequeñas, pero contundentes, Antonio. Marta, muchas gracias por acompañarnos.
Gracias a ti, un abrazo, espero poderte ver muy pronto por acá por Bogotá y un saludo muy especial a todas las personas, a todos tus oyentes y seguidores de Pensamiento al Aire. Un abrazo. Igual para ti.